Recuerden que hay dos características fundamentales en un buen diagnóstico del conflicto que tenemos que atender. Por un lado está la raíz y por otro lado está la fuente. En lo referente a la fuente, hay que responderse dos preguntas esenciales para poderla identificar, para poder hacer ese diagnóstico el cual estamos procurando aprender. Primero, ¿de qué se trata? O sea, ¿de qué se trata el conflicto el cual yo intento conocer a profundidad? Y por otro lado, responder cómo se inició. Ante la respuesta de qué se trata, se han hecho cuatro clasificaciones importantes referentes a la fuente del conflicto. Por un lado, se trata entonces de diferencias personales. Se trata más bien de una falla en la información o incompatibilidad de roles. O por otro lado, se trata más bien de estrés ambiental. O sea, son estos elementos los que han dado inicio al conflicto. O sea, las diferencias personales por un lado o por otro lado, el estrés ambiental. Bueno, vamos a ver entonces cómo se va moviendo uno y otro en un conflicto estos elementos que identifican la fuente. Este tipo de fuente de conflicto es bastante común en las organizaciones en virtud de que los individuos van incorporando en su dinámica diferentes antecedentes a los roles o las actividades que tienen que hacer dentro de las organizaciones. Y hay un aspecto importante cuando mencionamos estos antecedentes, por ejemplo, sus valores que van con ellos y son parte fundamental de su personalidad, pero las necesidades que tienen día a día y que van cambiando y se van reacomodando producto de la interacción social y de las necesidades que le va demandando el medio ambiente. Todo esto se acomoda o se apoya en varios aspectos, y uno de ellos es la cultura donde proviene el individuo, la familia donde proviene el individuo, el nivel educacional y también la experiencia que han tenido en uno y otro trabajo. De igual manera, hay que señalar o resaltar más bien que los conflictos que tienen este tipo de fuente tienen un alto contenido emocional, y aquí se va entonces va adquiriendo mucha connotación lo moral entre los participantes del conflicto. Y esto evidentemente que va generando entonces desacuerdo acerca de lo que es correcto o lo que es incorrecto. Y bueno, generan discusiones bastante fáciles y bastante profundas. Y esto va produciendo un sabor amargo, indudablemente, en la búsqueda de quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Por lo que este tipo de un conflicto que esté fundamentado o que tenga como fuente las diferencias personales sería bastante difícil de resolver. Diferente a la anterior de conflicto es las diferencias en las informaciones. Esta diferencia es probable que surjan porque los individuos no recibieron de manera adecuada un mensaje importante que debieron recibir, o que simplemente las instrucciones que dio el jefe o el superior tampoco le llegaron a tiempo, o por otro lado que la toma de decisiones a la cual han llegado los que dirigen las organizaciones fue fundamentada en datos diferentes o en fuentes de información bastante diferentes. Eso entonces hace resaltar que los conflictos que se basan en informaciones diferentes o en la diferencia en las informaciones lo podemos considerar como tácticos. Tácticos porque una vez se tiene entonces la información adicional, entonces ya tenemos un diagnóstico adecuado y una estrategia adecuada para resolver el conflicto. Y eso implicaría entonces dar la información a quien no la tiene, o volver a recapitular o a redactar la información que se dio. Entonces las partes en conflictos, una vez tienen la información, ya van saliendo del conflicto. La fuente de conflicto, la incompatibilidad de roles, se puede entrelazar o se puede confundir con las dos anteriores, o sea, con la diferencia personal o la diferencia de la comunicación. Y podría confundirse. Lo que ocurre es que ella más bien se convierte en un catalizador para que surjan las diferencias personales, igualmente las diferencias en la información. O sea, porque muchas veces los individuos en la organización entienden que sus roles no son compatibles, pero no son compatibles con ellos, no, sino son compatibles con la persona que tienen al lado. Lo mismo ocurre con las informaciones que le estarían dando. El estrés en las organizaciones es generado por diferentes factores, por factores individuales, por factores no organizacionales y por factores propiamente organizacionales. Hay que destacar aquí entonces que el estrés ambiental, que es una fuente de conflicto, genera
y puede catalizar, o sea, multiplicar aquellas fuentes de estrés que son generadas por las diferencias personales o por la incertidumbre o por la incompatibilidad o incertidumbre de los roles. Y es que este estrés ambiental que viene generado por la organización como un factor generador de estrés en los individuos tiene dos elementos fundamentales, y es la escasez, o sea, cuando las organizaciones cuentan con recursos escasos para que los individuos puedan realizar su tarea, y también cuando se generan situaciones de incertidumbre, o sea, si tú no sabes qué va a ocurrir mañana, si mi trabajo está seguro, si el trabajo está seguro o no está seguro, si los actos que yo haga dentro de organizaciones, o sea, las tareas, me van a generar algún incremento salarial o algún bono o algún beneficio. Todo esto entonces se convierte en estrés para el individuo porque esos elementos están ahí y se vuelven entonces los sujetos más propensos a generar conflictos. Ahora vamos a la realización del ejercicio número 2, consistente en la identificación de las fuentes de conflicto. Vamos a observar las instrucciones donde usted tendrá que responder a dos preguntas fundamentales sobre la identificación de fuentes de conflicto en el texto que usted tiene que leer y del cual tiene que hacer un informe.